Bueno, ayer nos quedábamos en esta presentación donde estábamos mencionando, ¿verdad?, cuáles son las características y funciones de la capa número 3, vista desde abajo hacia arriba, capa de red, ¿verdad?, donde mencionábamos que el conjunto de protocolos que están ubicados en esa capa tienen la responsabilidad de ofrecer servicios de direccionamiento y selección del mejor camino o ruta para poder llegar al destino. Ahora vamos a estudiar la capa de transporte. Aquí vamos a conocer algunos términos nuevos, pero quiero llamar su atención a que algunos de ellos ya los habíamos mencionado anteriormente. Bien, dice aquí, la capa de transporte implementa servicios confiables de datos entre redes, transparentes a las capas superiores. Entre las funciones tenemos el control de flujo. Este término ya lo habíamos visto. ¿Se acuerdan? Lo habíamos leído dentro de las funciones de la capa de enlace de datos, el control de flujo. Otra cosa que habíamos visto en la capa de enlace de datos, que lo mencionamos también a través de un ejemplo, fue la detección y notificación de errores. ¿Se acuerdan? Sin embargo, aquí los errores están relacionados a otro aspecto, en la recuperación. ¿Se acuerdan que ayer decíamos que cuando la capa de enlace de datos, dentro de los diferentes mecanismos de control que están implementados en la PDU, una vez que detectan un problema, pues simplemente desechan, ¿verdad?, esa porción de información porque se considera errada, ¿verdad? No tiene ningún sentido elevarla a las siguientes capas. Pero ¿qué pasa con esa pequeña porción de información que se ha descartado, que se ha desechado? Ya no se va a recuperar. Pues vean ustedes quién es la capa responsable de solicitar la retransmisión, ¿verdad?, de las porciones de información que fueron encontradas como erradas, ¿verdad? Es la capa de transporte. Otro de los términos que vamos a mencionar sobre la capa de transporte son las funciones de multiplexaje y las funciones de segmentación. Estos términos son nuevos. Multiplexaje es un término en telecomunicaciones que literalmente dice, multiplexaje es la combinación de varias señales para poder ser transportadas a través de una única señal. En la capa de transporte no precisamente estamos hablando de señales. Lo que estamos hablando aquí en transporte es diferentes flujos de información. Entonces, si aplicamos el término de multiplexaje quitando señales y colocando flujos, pues es la capacidad de poder combinar varios flujos de datos para poder ser transmitidos a través de un único flujo. ¿Ok? Bueno, esa sería la adaptación. Segmentación. Ayer hacíamos un ejercicio, una... eh, ¿cuál es la expresión? Una analogía sobre un libro, ¿se acuerdan, verdad? Que les decía que es más eficiente transportar un libro por partes que un libro completo. Cuando los datos son entregados a la capa de aplicación y comienzan a moverse en la capa de presentación, luego se mueven a la capa de sesión, cuando llegan a la capa de transporte, esta capa tiene la responsabilidad de dividir los datos en elementos más pequeños. Eso vendría siendo el ejemplo del libro, que le quitábamos la tapa superior y deshojábamos sus 10 hojas, ¿verdad? Sus 10 páginas, sus 10 hojas, perdón, sus 10 hojas, para poder ir transmitiendo hoja por hoja. Bueno, en este caso, esas hojas se reemplazan con el término de segmento, para en primer lugar, los bloques de información se dividen en elementos más pequeños llamados segmentos y cada uno de esos segmentos es transmitido de forma individual. Eso hace que el proceso de comunicaciones sea más controlado y más eficiente. De manera que si se encuentran errores en un segmento, es más fácil solicitar la retransmisión de un pedazo de información que de la información completa. Bueno,
Otra de las responsabilidades y funciones de la capa de transporte. En esta no vamos a entrar mucho en detalle porque requiere que nosotros estudiemos más sobre las funciones y características de la capa de transporte, y eso es un tema de la unidad número 2. En la unidad número 2, jóvenes, nos vamos a centrar básicamente en tres capas. Parte de la capa de enlace de datos, la capa de transporte y la capa de red. Entonces, de momento solo vamos a mencionar que dentro de las funciones de la capa de transporte tenemos la administración de circuitos virtuales. Si nosotros empezamos a profundizar ahorita sobre el tema de circuitos virtuales, realmente no será mucho provecho. En parte también recuerden que el propósito en este momento solo es comprender, ¿verdad? Que el proceso de comunicaciones entre dispositivos que se encuentran en un ambiente de red obedece a un modelo, ¿verdad? A un modelo de 7 capas, y lo que estamos haciendo ahorita es dando un poco más de detalle general sobre las responsabilidades y funciones de cada una de las capas. Entonces nos vamos a quedar simplemente con esa función administración de circuitos virtuales. Bien, aquí pues lo que vamos a ver ahorita es esas definiciones que acabo de darles a ustedes. Igual les voy a compartir esta presentación, ¿verdad? Yo ya esto lo expliqué. eh, no está para volverse a decir, ¿verdad? Ya lo explicamos. Bueno, capa de sesión. La capa de sesión viene siendo como la capa responsable de crear ese circuito virtual que se establece en la capa de transporte, ¿verdad? La capa de transporte utiliza ese circuito virtual, pero quien lo crea es la capa de sesión, ¿ok? Quien lo mantiene es la capa de sesión, quien lo supervisa es la capa de sesión, y quien lo, ¿cuál es la palabra? Eh, Puchica, moviendo corto del léxico. Eh, lo desconecta, ¿ok? Lo desconecta, o sea, si lo crea, lo mantiene, lo supervisa y lo desconecta. O lo finaliza, ¿ok? Es la capa de sesión. Entonces, vendría siendo como una actividad de apoyo eh, sobre la capa de transporte. Muy bien, capa de presentación. Aquí nosotros lo que vamos a encontrar en la capa de presentación, jóvenes, son todos los codificadores de cualquier formato de información que nosotros deseamos compartir en un ambiente de red. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con documentos de texto, ¿verdad? Eh, Aquí lo que vamos a encontrar son los códecs que pueden interpretar los documentos que han sido creados a través de diferentes tipos de programas de edición de contenido, de texto, ¿verdad? Como por ejemplo .doc, ¿verdad? .txt, ¿verdad? Para la parte de imágenes, .tif, .jpeg, .bmp, ¿verdad? .jp4, ¿verdad? Que ahí tenemos nosotros todos los compresores y codificadores de imágenes, ¿verdad? En la parte de video, MP4, MPEG, .mop, .vid, ¿verdad? En la parte de otros programas, como por ejemplo el DWG, que si no me equivoco es el formato o la extensión para archivos tipo Visio, ¿verdad? Los PSD, que son los de Photoshop, ¿verdad? Los AWG, que creo que son los de AutoCAD, los, no me acuerdo cuáles son, por ejemplo, los que la extensión de los documentos que se crean utilizando CorelDRAW. Ahorita no recuerdo. Tal vez alguno de ustedes utilice esos programas y, y, y lo comparta ahí, ¿verdad? En el chat. Bueno, pero aquí encontramos entonces todo ese conjunto de codificadores, conversores, compresores, ¿verdad? Que se aplican, ¿verdad? Sobre la cantidad de información que hoy en día se puede procesar
en los dispositivos. Bien, finalmente encontramos la capa de aplicación, la capa más cercana al usuario final. Recuerden que esta es la que interactúa con el usuario. Por tanto, aquí nosotros vamos a encontrar un conjunto. Aquí realmente solo están mencionados 4, pero ya vamos a mencionar más. Y vamos a encontrar el conjunto de programas con los cuales nosotros podemos eh, utilizar para poder iniciar un proceso de comunicación entre dos dispositivos. Por ejemplo, si yo quiero compartir un archivo con otra persona que se encuentra obviamente en otro lugar a través de la red, puedo tomar varias decisiones de la forma en la que lo quiero compartir, pero bueno, se me viene a la mente ahorita la parte más práctica o la forma más práctica, utilizando el correo electrónico. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en su computador? Van a ir, ¿verdad? Y van a abrir su programa de correo electrónico. ¿Ok? Realmente ustedes lo que están haciendo ahí es interactuando con un programa que está ubicado en la capa de aplicación, ¿verdad? Lo conocemos como software de correo electrónico, pero realmente eso tiene un nombre, ¿verdad? Ese programa está escrito aquí, ¿ok? Es SMTP, Protocolo de Transferencia Simple de Correo. ¿Ok? SMTP. Es el que nosotros utilizamos para poder enviar un correo electrónico. Entonces, para poder recibir un correo electrónico, ¿cuál utilizamos? No está aquí, pero utilizamos otro protocolo de comunicaciones. Ese protocolo se llama POP3, ¿verdad? Cuando ustedes apretan el botón en su programa enviar y recibir, ¿ok? Entonces, cuando se ejecuta el proceso de recibir, quien está actuando eh, atrás de plano, ¿verdad? Atrás del programa es un protocolo de comunicaciones diseñado para ir a consultar al servidor si hay algún correo en nuestro buzón y descargarlo. Ese programa se llama POP3, POP3, Protocolo de Oficina Postal, versión 3. También nosotros podríamos venir y compartir ese archivo mediante un protocolo que se llama FTP, Protocolo de Transferencia de Archivos. Otra cosa importante que debo mencionar aquí es que la arquitectura de todos estos protocolos que están ubicados en la capa de aplicación trabajan en un modelo cliente-servidor. Significa que de un lado deberá estar ubicado el servidor y de otro lado deberá estar ubicado el cliente, ¿verdad? Por ejemplo, si yo lo voy a compartir vía FTP, entonces, si yo soy propietario del archivo, lo que voy a hacer es colocarlo en la aplicación llamada FTP Server. Entonces, yo le voy a decir a mi compañero que está del otro lado del mundo, ¿verdad? Le voy a dar cierta información para que a través de su aplicación FTP cliente acceda al servidor y descargue el archivo. ¿Ok? El correo electrónico es de la misma manera. ¿Ok? Hay un correo electrónico servidor que cuando nosotros enviamos, entonces lo alojamos en ese servidor. De ese servidor, ahí entra a al buzón, ¿verdad? Al buzón de la cuenta de correo hacia donde nosotros lo estamos haciendo llegar. Y luego lo que ocurre es que cuando el cliente se conecta y utiliza POP3, ingresa al servidor y consulta su buzón. Si encuentra algo, lo descarga. ¿Ok? Así funciona. Hay otros, ¿verdad? Como por ejemplo, hay uno popularísimo que no está escrito acá, que es la manera en cómo nosotros podemos ver sitios web. Ese protocolo de comunicación de capa de aplicación se llama HTTP, ¿verdad? HTTP. Y hoy en día existen en varias opciones, ¿verdad? Hoy tenemos, por ejemplo, HTTPS, ¿verdad? Que tiene un módulo de seguridad, ¿verdad? O el normal, que es HTTP. También FTP tiene una versión más segura, que es FTPS, ¿verdad? Todo protocolo de comunicación de capa de aplicación que ustedes noten que tiene una extensión S, lo que tiene, lo que hace relación es que está equipado con mecanismos de cifrado, ¿verdad? Para esconder la información que a través de ellos se va a transferir y cuidar la información, ¿verdad?
Bueno, aquí tenemos otros ejemplos de protocolos de capa de aplicación, como por ejemplo el sistema de nombres de dominio, el protocolo para la configuración dinámica de direcciones IP, el HTTP que ya mencioné. También tenemos el TFTP, ¿verdad? Que también se llama protocolo para transferencia de archivos trivial, ¿verdad? Tenemos el Telnet, ¿verdad? Que lo vimos hace unos días atrás cuando estábamos estudiando la configuración de un enrutador Cisco, cómo conectarnos remotamente hacia un dispositivo. Eso lo hacemos vía Telnet, perdón, Telnet. Veo, vamos a ver, veo algo en el chat. Vamos a ver. Mm, No, no identifico a la VPN como un protocolo de comunicaciones que nos preste un servicio a nosotros. Más lo veo como una aplicación que, pero bueno, sí, o sea, creo que sí, ¿verdad? Lo podríamos eh, mencionar. Lo que pasa es que, mira, podría ser, pero no sería un servicio abierto, ¿ok? Cuando digo abierto es que no es gratuito, ¿ok? Generalmente está disponible bajo compra. Entonces, no viene definido dentro de la pila de protocolos de comunicación que están dentro de TCP/IP para prestar servicios a los usuarios. Entonces, la VPN es más una aplicación de paga, ¿verdad? De paga, o que viene como parte del grupo de opciones, por ejemplo, en un enrutador, pero bueno, para tener acceso a eso hay que comprar un router, ¿verdad? Ahora que dentro del router su sistema operativo traiga esa función, bueno, pero tuvimos que comprar un equipo primero. Aquí pues no es el caso, ¿ok? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿O continuamos? Cuando estudiamos la capa de transporte, vamos a aprender, quiero adelantarme un poquito con esto, vamos a aprender que estos protocolos de capa de aplicación no se identifican a través del nombre, sino que se identifican a través de un número, y ese número se llama número de puerto. Entonces vamos a estudiar, cuando estudiemos la capa de transporte, que estos protocolos de aplicación están distribuidos mediante tres rangos de puerto. Puertos bien conocidos, que son gratuitos, puertos registrados, que son los de paga, que ahí podríamos encontrar las VPNs, ¿verdad? Y puertos dinámicos. Entonces, creo que cuando miremos el listado, ¿verdad? De la distribución de puertos bien conocidos, puertos registrados y puertos dinámicos, creo que, si no me equivoco, en esa tabla aparece algo sobre las VPNs. Muy bien, continuemos entonces. Fíjense bien, jóvenes. Ayer vimos cómo los datos se mueven obedeciendo a la estructura de información, a la arquitectura, perdón, no estructura, a la arquitectura del modelo de referencia OSI, modelo de 7 capas. Vimos cómo los datos necesariamente van pasando de capa en capa. Vimos también que en la medida que se van colocando en cada capa, la capa coloca una porción de información que se llama PDU. Cuando esta capa coloca esa porción de información, los datos adquieren otro término, ¿ok? Porque ya no los podemos seguir llamando datos.
Ayer vimos, bueno, de hecho les voy a mostrar la figura. Acá, ayer vimos que, por ejemplo, en el inicio, en el transmisor, ahí tenemos claramente el tamaño y el color de los datos. Pero cuando son colocados en la capa de aplicación aumenta su tamaño porque ha colocado su PDU. Pero también de colocar su PDU cambió, ya no podemos decir que esos son los datos originales, cambió su estructura, ahora es mucho más grande, ¿verdad? Entonces por eso es que lo vemos de un color diferente. Cuando la capa de aplicación entrega los datos a la capa de presentación coloca su propia PDU, aumentando el tamaño, cambiando la estructura de la información original. Entonces, en la medida que los datos se van colocando en diferentes capas del modelo, van adquiriendo un término con el cual nosotros debemos identificarlo. Fíjense bien, mientras se encuentren ubicados en las capas superiores, ¿cuáles son las capas superiores? Sesión, presentación y aplicación. Mientras los datos se encuentren entre esas tres capas, seguirán llamándose datos. ¿Ok? No van a cambiar su nombre. Pero noten que cuando se coloca en la capa de transporte y la capa de transporte coloca su PDU, ya no se llama datos, se llama segmento. De esto hablamos hace un rato. ¿Verdad? Decíamos que en la capa de transporte una de las funciones importantes es que comienza la división de la información original en elementos más pequeños, bajo el proceso de segmentación, lo que da origen a los segmentos. ¿Verdad? Entonces, la manera correcta de nombrar la información cuando está ubicada en la capa de transporte es mediante el término segmento. Ahora, cuando ese segmento se coloca en la capa de red coloca su propia PDU. Y ahí adquiere otro término. Ahí se llama paquete. Es importante esto, muchachos, porque yo puedo preguntar, por ejemplo, analice el siguiente segmento. Ok, bueno, cuando ustedes están recibiendo esta pregunta o escuchando esta pregunta, dice, analice el siguiente segmento. Ah, ok, estamos hablando de una información que está ubicada en la capa de transporte. ¿Qué información es la que yo puedo encontrar en la capa de transporte? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero ya ustedes están comenzando a armar, ¿verdad? El análisis de la información en función de las funciones de la capa de transporte. Si estoy hablando, por ejemplo, revise los campos del paquete. Ah, ustedes ya saben que se van a encontrar ahí con una dirección IP origen, una dirección IP destino, ¿verdad? Con el campo de versión, ¿verdad? Con el campo de longitud del paquete, en fin, del encabezado, en fin. Estoy mencionando cosas que no vienen en examen, que son parte de la segunda unidad, pero bueno, solo lo mencioné para que sepan que hablar de paquete es totalmente diferente a hablar de segmento, hablar de datos o incluso hablar de tramas. Seguimos. Cuando el paquete se coloca en la capa 2, en la capa de enlace de datos, entonces ahí adquiere el término de trama. Esto lo vimos nosotros, el término trama lo vimos ayer cuando estudiábamos la capa de enlace de datos con la función de secuencia de tramas. ¿Se acuerdan? Secuencia de tramas. Ahí vimos el término trama. Entonces, ¿qué es una trama? Trama es datos de usuario más la PDU de la capa de enlace de datos. Y finalmente, cómo se llamará la información cuando esté ubicada en la capa física? Se llaman bits, ¿verdad? Ahí son puros bits. Es un string de bit que está por ser codificada cada uno de ellos en una señal equivalente para que pueda ser transportada dependiendo el medio de transmisión que se utilice, ¿verdad? Bueno, ahora lo que vamos a ver, jóvenes, es una comparación entre el modelo OSI y el modelo actual con el que realmente se desarrollan las comunicaciones entre los dispositivos. Ese modelo se llama modelo TCP/IP. No significa que vamos a estudiar las funciones del modelo TCP/IP, no, no se trata de eso. De hecho, aquí termina nuestra presentación. Lo que quiero que vean es que
En primer lugar, ¿por qué empezamos estudiando el modelo OSI? Porque es un modelo que divide las actividades que se desarrollan en el proceso de comunicación entre 7 capas, lo cual de repente es un poco más fácil de entender, ¿verdad? Si hacemos una mayor división de esas funciones que venir y empezar a decir todo lo que hace la capa de aplicación en el modelo TCP/IP. Porque si yo les pregunto hoy, mencióname las funciones, características y responsabilidades de la capa de aplicación, entonces ustedes lo único que tienen que hacer es hablarme de las funciones y características de la capa de aplicación del modelo OSI más la capa presentación del modelo OSI más la capa de sesión del modelo OSI. Porque como pueden ver, en el modelo TCP/IP lo que ocurre simplemente es que se fusionan 3 capas del modelo OSI, ¿cierto? En el modelo TCP/IP claramente pueden observar que ya no son 7 capas, sino que son 4. La otra cosa que pueden ver es que tenemos fusionadas 3 capas del modelo OSI en una sola capa en el modelo TCP/IP que se llama capa de aplicación. La capa de transporte conserva exactamente las mismas funciones de la capa de transporte del modelo OSI, incluso hasta el mismo nombre. La capa de Internet del modelo TCP/IP conserva las mismas funciones y responsabilidades de la capa de red del modelo OSI. Lo que cambia únicamente es el nombre. Y finalmente, la capa de acceso a la red en el modelo TCP/IP fusiona las características y funciones de las capas enlace de datos y capa física del modelo OSI. Sí, Araceli, estamos grabando la clase. Muy bien. Y terminamos. Aquí termina todo. ¿Alguna pregunta? Correcto. Cristian, IP significa protocolo de Internet. Bueno, la diferencia entre los demás protocolos, pero ¿entre qué protocolos? Entre los protocolos, por ejemplo, de la capa de transporte. Fíjate bien, mira, esa pregunta tú realmente sabes la respuesta. Tal vez en este momento no la manejas al dedillo, porque obviamente tienes que estudiar, repasar. Pero viendo la pregunta que tú haces, ¿cuál sería la diferencia entre los demás protocolos? En primer lugar, tienes que preguntarte algo. IP. IP, ¿a dónde lo mencionamos cuando estudiamos las diferentes capas desde el punto de vista del modelo OSI? ¿Lo estudiamos y lo mencionamos? No. Lo estudiamos y lo mencionamos en la capa de red. ¿Ok? En la capa de red. Entonces, cuando tú lees la generalidad de las funciones y responsabilidades de la capa de red, yo mencioné, la capa de red tiene como principal función ofrecer servicios de direccionamiento. ¿Ok? Direccionamiento. Entonces, ¿qué sabes tú en este momento de IP? Ah, direcciones IP. Son las que nosotros utilizamos para configurar en los dispositivos finales y de esa manera les damos un identificador en la red. ¿Ok? Otra cosa que mencionamos o que adicionamos de las funciones y responsabilidades de la capa de red. Los protocolos que están en esa capa, que radican en esa capa, tienen la responsabilidad de encontrar los mejores caminos o rutas para poder llegar hacia el destino, ¿ok? Hacia un destino. Recuerden que la comunicación es entre un dispositivo origen y un dispositivo remoto, o entre un dispositivo transmisor y un dispositivo receptor. ¿A través de qué? De un canal de comunicaciones. Exactamente. Cuando estudiamos la capa de enlace de datos, ahí mencionamos un término de direccionamiento, es cierto, pero cabe mencionar, jóvenes, que le agregamos otro término, direccionamiento físico. Y tal vez se acuerdan que decíamos, ¿y qué es el direccionamiento físico? El direccionamiento físico es la manera en la que los dispositivos se
se nombran, equivale al nombre del dispositivo, así como nosotros como personas tenemos un nombre, ¿verdad? Entonces, un dispositivo tiene dos tipos de direccionamiento realmente. Un direccionamiento físico, que es la dirección MAC, como tú lo mencionas, Cristian, y un direccionamiento lógico, ¿ok? Que es la dirección IP. ¿Preguntas? ¿No hay más preguntas? ¿No? Bueno, muchachos, entonces damos por terminada, ¿verdad? El contenido de la clase correspondiente a la primera unidad. Recuerden que en este examen yo no voy a hacer preguntas de Packet Tracer, ¿verdad? Eso tiene un examen individual, que es el 25 de este mes. Solo vamos a hacer preguntas sobre conceptos, ¿verdad? De lo que vimos a lo largo del curso hasta este momento, ¿verdad? No vamos a hacer grandes ejercicios que tengan que ver con subneteo o aplicaciones de BLSM porque ya hicimos dos evaluaciones para ese propósito, pero no quiero que descarten la posibilidad de una pregunta eh, eh, práctica, ¿ok? Vaya, por ejemplo, yo les pongo un número ahí y les digo que lo conviertan a anotación decimal o a anotación binaria, ¿ok? Algo que se pueda hacer sin necesidad de dejar eh, evidencia en el procedimiento, ¿ok? Es un examen en el cual se van a responder preguntas de selección múltiple o preguntas de verdadero y falso utilizando la plataforma del campus virtual. Entonces, no quiero que se vayan pensando que puro concepto, no, ¿verdad? Puede ser que haga algunas preguntas prácticas, pero que tengan una solución fácil, ¿verdad? Sin hacer tanta matemática para encontrar la respuesta. El examen es el lunes, ¿verdad? El lunes. Nosotros nos vemos aquí el martes nuevamente. ¿Ok? Se preparan para el lunes. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, muchachos, entonces cuídense mucho, ¿verdad? Estudien, practiquen, eh, repasen, era mejor dicho, y suerte el lunes. Ah, no, espérense. No se me vayan todavía, porque a mí se me va a olvidar. Yo ahorita eh, les voy a compartir mejor esta presentación, porque salgo de acá y vamos a ver. Entonces, muy bien, ahí está. Permítanme un momento. Sí, acá estamos. Ahí está. Ok, ya se los mandé, ¿verdad? Ahí la tienen para que puedan practicar.
Revisen su WhatsApp, ahí se los acabo de enviar. ¿Estamos? Bueno, ahora sí, nos despedimos, ya no les debo nada más que los videos, ¿verdad? Trataré de tenerlos el día de mañana, ¿verdad? Pasen todos buenas tardes y pendientes el día lunes. Cuídense, hasta luego muchachos.